Bueno, continuando con lo que es la legislación educativa, vamos a trabajar lo que es una de las últimas leyes, podríamos decir en este sentido, que se va a llamar la ley de clases pasivas, ¿verdad? Que como vimos, eh, va a ser una ley también muy importante que va a ser creada en el sentido de regular las relaciones entre el patrono y en este caso pues trabajadores que ya pasan a un renglón denominado clases pasivas, ¿verdad? Entonces esto va a ser manejado por el Ministerio de Finanzas Públicas y va a existir un espacio presupuestario eh, aportado por los trabajadores del Estado que se llama Montepío. Entonces mensualmente a los trabajadores de la administración pública se les descuenta cierto porcentaje de su salario y esto va a este rubro llamado Montepío, para que cuando las personas, de acuerdo a las normas de la ley de servicio civil, ¿verdad? Ya sea edad más cierta edad más 20 años o los 65 años de edad, ¿verdad? Que implica retiro obligatorio, o bien 10 años laborados y 50 años de edad, y la otra opción, pues son tres opciones, que sería, sin importar la edad, 20 años de servicio. Entonces ya se pasa a este renglón que se llaman clases pasivas, en las cuales hay un límite de techo dentro del salario. Ahorita creo que está más o menos como dentro de 5.300 esa aportación a las personas que posteriormente, de acuerdo a estas normas de retiro, pasan a este renglón de clases pasivas. Entonces vemos que va a ser una ley ordinaria, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, secundaria, ordinaria, que va a ser aprobada por lo que es un proceso legislativo en el Congreso, y para ese momento pues va a ser la 6388, ya que va a ser aprobada y entrar en vigencia en 1988. Como dijimos, su contenido pues va a estar relacionado con jubilaciones, pensiones, Montepío de los trabajadores del Estado. Entonces la tomamos también dentro de lo que es la regulación de lo que es el derecho educativo, porque el magisterio al cual la mayoría de personas que laboramos dentro del Estado pertenecemos, ¿verdad? O pertenecimos. Y de esta forma, pues esta ley va a regular lo relacionado específicamente a esto, ¿no? Jubilaciones, pensiones, Montepío de estos trabajadores, específicamente del Estado. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores de la iniciativa privada? Es a través del ICS, ¿verdad? Ahí, dentro de las empresas privadas, también se hace un aporte que es un poquito más del porcentaje que nos retienen a los trabajadores del Estado, al cual solo les brinda el ICS servicio médico, ¿verdad? En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada, les descuentan un poco más de porcentaje para precisamente cuando se retiran puedan tener este tipo de pensión. Igual que con los trabajadores del Estado, pues la cantidad que reciben las personas mensualmente dentro de su pensión varía, ¿verdad? Porque de igual forma el ICS ha regulado la cantidad de años en las cuales uno se puede jubilar. En el caso de los maestros, pues pueden obtener estas dos pensiones. Porque, por ejemplo, si una persona labora en lo que es el Estado, va a entrar dentro de esto de las clases pasivas a través de la aportación al Montepío del Estado, en el Ministerio de Finanzas Públicas, y además de eso, pues a veces laboramos en colegios particulares, ¿verdad? O en este caso, este tipo de escuelas privadas. Y ahí, pues nos pueden descontar esos aportes al ICS. Entonces, ahorita creo que va eh, un poquito más arriba de 15 años de cuotas en el ICS para poderse jubilar y entre 60 y 65 años, ¿verdad? Entonces son los dos requisitos que uno debe llenar para empezar su proceso de jubilación, que también es un poquito largo, ¿no? Entonces se puede recibir las dos pensiones si aportamos de manera particular a través de un colegio o en el medio tiempo que tenemos libre, trabajamos en otra institución de la iniciativa privada que nos haga este descuento. En el caso del Estado, no. Cuando uno pasa a este renglón de clases pasivas,
tiene derecho solo a asistencia médica en el ICS, ¿verdad? Porque el Estado no nos descuenta ese porcentaje para poder llenar ese espacio económico dentro de lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces sí podemos optar a las dos versiones. Lo importante es tener las constancias de las cuotas de pago por parte de las instituciones privadas en donde laboremos y llegada la edad y la cantidad de cuotas aportadas, que son, hay que estar yendo a averiguar al ICS porque varían, ¿verdad? Dependiendo en qué año uno empezó a aportar a dicha institución. Entonces ya pueden realizar este otro proceso y recibir ambas pensiones. Y si solo trabaja en el Estado, pues solo la pensión del Estado y la atención médica del ICS, ¿verdad? Eso sí, porque se aporta dentro del porcentaje que les cuentan a uno a lo largo de todo el proceso que uno trabaja. Esta ley, digamos, va a desglosar en lo que es el artículo 114 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se hace referencia que se realizará, ¿verdad?, la revisión de cuantías asignadas a este tipo de rubro, ¿no? La cuestión de jubilaciones, pensiones y montepillos. Ya vamos a ver la diferencia entre estos conceptos, ¿verdad? Vemos cómo esta institución, decíamos, tiene relación con educación, porque el magisterio es parte de esos trabajadores del Estado, que pasa en un momento dado a este tipo de renglón de clases pasivas, ¿verdad? Por ejemplo, la cobertura de una pensión, según el artículo 3 de esta ley, la van a gozar los trabajadores civiles del Estado, ya sea, en este caso, pues, el empleado en sí, ¿verdad? O familiares, según las circunstancias. Entonces, acá menciona 3 aspectos, ya sea por retiro del servicio, que es de 65 años, no importa cuántos hayan laborado, pero ahí es por edad, por invalidez, ¿verdad?, de la persona que aportó, y bien por muerte. En este caso se puede beneficiar los familiares más cercanos al trabajador que se retira, ¿verdad? Las pensiones, según el artículo 4, van a cubrir cuestiones de jubilación, invalidez al 100%, igual que la jubilación. También puede ser beneficiado el viudo o la viuda, o los hijos, ¿verdad?, que quedan en orfandad, si son menores de edad o tienen alguna discapacidad. Y también a los padres de la persona que tenía este beneficio, ¿no? También puede ser a favor de hermanos, de nietos o sobrinos que son incapaces o están bajo la tutela de la persona que tenía este beneficio. Entonces, por eso es importante conocer la ley, porque muchas personas pierden este derecho porque no conocen, ¿verdad?, que son beneficiarias a la hora de que la persona llegara a fallecer, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver quiénes pueden ser los beneficiarios. También hay, en el caso de las pensiones por jubilación, como decíamos, hay ciertas circunstancias, por ejemplo, por retiro voluntario. Me recuerdo que hubo varios decretos legislativos, creo que 2 o 3 en años anteriores, en donde se decretaba retiro voluntario de ciertos trabajadores del Estado que tuvieran cierta cantidad de años ya trabajados en el Estado, cierta edad, y se les daba cierta cantidad de dinero para que se retiraran, ¿verdad? Otra opción, como les decía, son los 20 años de servicio sin importar la edad. Si usted entra a los 18 años a laborar en el Estado, pues con 20 años, a los 38 años se puede retirar, ¿verdad? El hecho de cumplir 50 años y haber aportado 10 años de servicio, ¿no? Entonces hay ciertos requisitos para formar el expediente y llegada la edad, pues puede uno realizar su proceso. Y recibe de forma proporcional de acuerdo a los años que usted aportó al Montepillo, ¿verdad? No recibe el 100% de lo que es la pensión. También puede ser, en este caso, por retiro obligatorio, como les decía, por retiro voluntario sería lo de los 20 años de servicio, cualquier edad, o tener 50 años de edad y trabajó 10 años. Y por retiro obligatorio, como les decía, que es tener 65 años de edad y 10 años de servicio, ¿verdad? Entonces, las unidades de personal de cada institución de la administración pública deben de llevar un registro, ¿verdad?, de sus trabajadores, la edad que tienen y los años de servicio, y según la ley, al cumplir los 64 años,
le deben de notificar a este servidor para que inicie las gestiones, ¿verdad?, de su retiro, según el artículo 6, inciso B, del reglamento de esta ley. Bueno, el financiamiento, como dijimos, de lo que es este rubro de Montepío en el Ministerio de Finanzas va a ser un 10% del sueldo, ¿verdad?, a un 15%. 10,000 del sueldo, dice, ¿verdad? Entonces, de cuota patronal. Entonces, estos son los aportes que, digamos, se lo van a descontar a uno en su salario cada mes. Y esto dice, se aplica al salario base. Entonces, hay también ciertos parámetros. Por ejemplo, 10% le van a descontar a alguien que tiene 2,000 quetzales de sueldo. En cambio, al que tiene 10,000 quetzales de sueldo, le van a descontar el 15%. ¿Verdad? Entonces, dependiendo cuánto gane uno, así es como tiene que aportar. Entonces, también, por ejemplo, hay también la ley lo regula, ¿verdad? Si hay trabajadores que les faltó 5 años para llegar al tiempo mínimo de obtener la pensión y se puede seguir contribuyendo de forma mensual, igual que en el ICS. Entonces, alguien solo trabaja 5 años en el Estado y le sale una mejor opción en la universidad o cualquier otra institución y se retira, la ley le da esta opción de poder seguir contribuyendo para aportar, digamos, los 10 años que la ley pide, ¿verdad? Si no ha llegado a los 50 años, pues cuando ya llegue a los 50 años, deja de aportar y ya empieza su proceso para jubilarse. El Ejecutivo, entonces, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, incluye en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos el total de pago de pensiones otorgadas en cada ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces, tiene que haber ese rubro de acuerdo a la cantidad de pensionados que hay y los que están activos que siguen contribuyendo a esta rama presupuestaria, ¿verdad?, de finanzas. El cálculo de la pensión se va a hacer en base al promedio de los últimos 60 meses de servicio que tiene la persona. Entonces hacen una liquidación, se le llama, de acuerdo a estos últimos 5 meses, más o menos, 5 años, perdón, de que uno trabaja antes de retirarse, y esa liquidación la envían a Contraloría de Cuentas para que pueda ser revisada, ¿verdad?, debidamente, y de que no se le vaya a asignar a nadie así que una pensión que no corresponde, ¿verdad? Con esto de la cuestión de la corrupción, ¿no? Para calcular la jubilación no se interrumpe la relación laboral por vacaciones, es decir, se toma en cuenta ese tiempo, ¿verdad? Lo de las licencias, lo de una huelga legal, lo del pre y posparto, ¿verdad? Ahora no se descuenta. También fue reformado cierto artículo porque habían personas, creo que platicábamos por ahí con alguien de la clase, de que se les descontaba ese tiempo, entonces había que trabajar el tiempo de pre y posparto digamos, en el caso de las mujeres, disfrutábamos al momento de tener nuestros hijos, ¿verdad? Entonces había que trabajar ese tiempo para poderlo completar. Actualmente ya no, ¿verdad? Entonces aquí está la base legal, es el artículo 23, inciso A, y debe computarse como tiempo laboral. Las pensiones no menores de 774 quetzales, recuerden que estamos hablando de una ley desde 1988, entonces se establecen también un parámetro, ¿verdad?, de cómo pueden ser las pensiones, y la ley lo especifica, ¿verdad?, que no puede ser menor a 774, ni mayor a 5,000 mensuales, ¿verdad?, según el artículo 23C. Pero en este caso, pues ya fue reformado porque, digamos, el rango mayor de la pensión está en 5,300, ¿no? Aunque aquí hace la salvedad, ¿no? Salvo por aumentos de salarios. Recuerden que con los pactos colectivos que se han firmado en las últimas tres administraciones gubernativas, con el sindicato de Joviel Acevedo, pues ha habido un aumento significativo, ¿verdad? Y por eso es que ahora son menos años los que uno aporta al Montepío para llegar al salario tope de una pensión. También por cuestiones de bonos, bonificaciones, dice, entonces esto aumenta las pensiones y disminuye la cantidad de años para laborar. Por eso es que antes eran 30 años para poderse uno retirar, porque era cuando llegaba, según el salario que uno tenía,
a ese tope máximo de jubilación, ¿verdad? Ahora con esos aumentos, pues ha ido disminuyendo y con 20 años de contribución uno llega al 100% de ese porcentaje. Dice, cuando haya aumentado beneficios económicos de trabajadores activos, se debe incrementar las pensiones un porcentaje no mayor al 50%, lo que se hará por un acuerdo gubernativo del presidente de la República y el Consejo de Ministros. Entonces, esos son a veces beneficios que están dentro de la ley, pero que no necesariamente el gobierno de turno o lo que es el legislativo se lo va a brindar a los pensionados, ¿verdad? En Guatemala es de luchar, de ir a manifestar, de ir a hacer situaciones para poder ser escuchados y que estos beneficios se den a los trabajadores, tanto activos como inactivos, ¿no? Dice, no se pueden disminuir o cancelar las pensiones, ¿verdad? Hay ciertas situaciones por las cuales podrían ser suspendidas, están en la ley, pero no se pueden cancelar. Entonces, también se puede pedir una revisión de la jubilación cuando una persona, por ejemplo, ya está jubilada, ya está retirada, pero luego reingresa, ¿verdad? A trabajar o regresa a trabajar en alguna institución del Estado. Entonces, le revisan su expediente, porque imagínense, se retiró hace 15 años, entonces su pensión es muy baja, ¿verdad? Entonces puede regresar, reiniciar su proceso, seguir aportando y luego cuando se retire pues ya va a obtener una pensión un poquito más, mucho mejor, ¿verdad? Por lo menos a 5.300, ¿no? Que es lo máximo que se puede recibir. El trámite administrativo de jubilación, dice, es ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza lo que les decía, la liquidación, y el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Que es el que realiza el pago, ¿no? Entonces uno tiene que realizar ciertos procedimientos, abrir una nueva cuenta en el banco donde uno quiere que le asignen su pensión. Y de esta forma, pues el Ministerio de Finanzas acredita esas pensiones mensualmente sin falta. El trámite a realizar según el artículo 31, ahí está desglosado, uno tiene que ir a la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Ahí le dan a uno un formulario con toda la documentación que debe de presentar. Y luego de 30 días de ingresar el expediente, pues ya sale lo que es la liquidación, de cuánto es lo que le van a dar a uno de pensión, de acuerdo a ese promedio de los últimos 60 meses que uno aportó. Y otros 10 días que se va a la liquidación, a la Contraloría de Cuentas, para poder tener su revisión y su visto bueno, ¿verdad? Luego le notifican a uno esa liquidación para ver si uno está de acuerdo con ello y adjunta ciertos documentos que ahí también le dicen a uno si uno no está de acuerdo, ¿verdad? Para que se la puedan revisar. ¿Sí? Ahora, si uno está de acuerdo, pues sigue el procedimiento, ¿no? Dice... luego de que uno renuncia, es decir, le levantan su acta de fin de labores en el instituto o en el establecimiento donde uno trabaja, en la institución, pues uno lleva copia de esa acta a la Oficina Nacional de Servicio Civil para que de acuerdo a eso emita el acuerdo de pensión, ¿verdad? Y se traslada una copia al Ministerio de Finanzas. Ahora pues piden una solvencia para ver si a uno no le asignaron mayores cantidades de dinero mensualmente dentro del salario cuando uno estaba activo, o si dejó algo pendiente en algún tipo de, no sé, de actuación que uno tuvo dentro de su desempeño laboral, ¿verdad? Para que le puedan dar pues ya su primera pensión. Y como les digo, se abre una cuenta y entonces ahí el Ministerio de Finanzas toda vez se lleve todo ese proceso de ONSEC más esa solvencia, que en el caso de los maestros pues lo tienen que pedir al Ministerio de Educación, ya se realizan los pagos, ¿verdad? De parte del Ministerio de Finanzas. Según la ley, pues se debe comprobar ante la Oficina de Servicio Civil no prestar servicios en el Estado, ¿verdad? Ni en entidades descentralizadas o autónomas, como el caso de la Universidad de San Carlos, el ICS y otras que existen, con certificación de acta de entrega del cargo a la dependencia donde uno labora, ¿verdad? Entonces, sí hay cierta opción, ¿verdad? Para el caso de las personas que trabajan en la Universidad de San Carlos.
Entonces ahí dice, si la persona presta servicios docentes o de investigación en la USAC, podrá recibir jubilación y salario con dictamen favorable de la ONSEC. Entonces, después de que a uno le sale uno está de acuerdo con la liquidación y sale el acuerdo de jubilación, entonces ya tiene que realizar otro proceso en donde solicita que aparte de la pensión que uno va a recibir, pueda recibir ese salario de la universidad. Entonces también lleva constancias de la universidad de que uno labora ahí. Y ya ONSEC emite un dictamen, ¿verdad? En donde dice que sí aprueba el hecho de que uno reciba la pensión del Estado y que aparte reciba también el salario de la universidad. Pero sí debe realizar ese procedimiento para obtener ese dictamen. Porque cuando uno firma contrato en la Universidad de San Carlos, le piden ese dictamen, porque a la hora de llegar a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Ahí aparece registrado que uno es jubilado del Estado que recibe esa pensión, y entonces tiene que tener la institución que lo contrata a uno ese dictamen para confirmar de que sí hizo uno el procedimiento que esta ley le permite a uno realizar, ¿no? Entonces, en el caso de la pensión, pues se percibe desde el cese laboral, no es tan cierto, ¿verdad? Se lleva cierto proceso, se ingresa la solicitud, si no se tiene 6 meses para ingresar la solicitud, después de dejar laborar. Entonces, ese es el plazo que la ley da para que uno empiece su proceso de jubilación. El pago corre a partir de ingresar dicha solicitud. Es por eso que nada más a uno le extienden lo que es el acta de fin de labores en la institución donde uno labora, tiene que llevarlo a la oficina de servicio civil, ¿verdad? Para que a partir de esa fecha en que uno ingresa la documentación, le empieza su proceso de jubilación. Entonces, usted se retira en enero y va a empezar el proceso de jubilación en mayo, entonces a partir de que ingresa su expediente a ONSEC, a partir de ahí le van a empezar a pagar. Es decir, esos 5 meses que usted dejó sin hacer ningún procedimiento, no se lo van a pagar. Entonces aquí esto es bien claro, ¿verdad? Por eso es que cuando uno llega a ONSEC le dicen cuando le den su acta o le elaboren su acta dentro de la institución, al siguiente día usted tiene que traer la copia, ¿verdad? Para iniciar su proceso. Bueno, aquí está lo que les decía, cuáles pueden ser las causas para no poder recibir la pensión, ¿no? En el caso de retiro, digamos ahí sí que absoluto de la pensión, sería condenados por sentencia firme, por delito de traición o espionaje. Entonces, de esos casos, pues creo que no han habido muchos, ¿verdad? Pero de repente por ahí la ley lo contempla, ¿no? Si perdió la nacionalidad guatemalteca, también pierde la pensión. También prescribe el derecho, según el artículo 40, si usted no lo hace dentro del tiempo que la ley lo indica, que usted debe de hacerlo. Y dice 5 años desde la fecha que se retiró, usted tiene ese espacio, ¿verdad?, para poder hacer el trámite. Y si no, pues va a prescribir el derecho. Si es por orfandad, dice viudez, desde la fecha en que falleció el causante, ¿verdad? Entonces hay que realizar todos esos procesos, ya sea para la viuda o para las personas que vimos que dependían económicamente del beneficiario de la pensión. No prescribe, dice, si es en menores o incapaces sin representación legal. Entonces, en este caso sí se va a mantener, digamos, el derecho, ¿verdad? Entonces, va a prescribir en el caso de condenados por sentencia firme y si se perdió la nacionalidad guatemalteca. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos para poderlos tener ahí sí que pendientes, ¿verdad? A la hora que realicemos este procedimiento. Las causas de la extinción, dice, puede ser por fallecimiento del beneficiado, y en este caso, pues, no tiene nadie que dependa de él, en los casos que ya vimos. Si se vuelve a casar, dice, el viudo, viuda, madre o padre, también pueden obtener este beneficio, ¿verdad? O adquiere medios de subsistencia como trabajador civil del Estado, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Que tiene que pedir que se le revise el proceso de pensión para que siga de nuevo aportando, ¿verdad?, dentro de ese proceso del Montepío. Si el beneficiado, dice, por orfandad cumple 18 años, entre 18 a 21 años, también se extingue la pensión, ¿verdad? Porque ya llegó a la mayoría de edad, sean estos hermanos, nietos o sobrinos que dependían del beneficiado.
El derecho de solicitar dicha jubilación, como decíamos, prescribe en 5 años. Por ejemplo, una persona trabajó sus 10 años o trabajó 5 años y siguió aportando los otros 5 años que vimos que la ley permite. Y luego llegó a los 50 años. Entonces, a partir de que ya cumple los dos requisitos, tanto los 10 años de aportación como la edad cronológica, las personas tienen 5 años para que les prescriba el derecho, para que inicien ese procedimiento. Entonces hay que ver muy bien esto de los plazos y los tiempos, porque a veces por eso perdemos ciertos beneficios, ¿verdad? La pensión en este caso pues está exenta de impuestos, ¿verdad? No se puede ceder a nadie, no se puede compensar, no puede grabarse, ¿verdad? Solo puede en este caso pues recibir algún tipo de embargo por ciertas razones y cierto porcentaje según la ley, eso está pues en el artículo 47. Las pensiones se pagan por mensualidad vencida, ¿verdad? No anticipada. Entonces termina el mes y entonces ahí llega su pensión. No es que se la asignen a usted los primeros días de mes de forma anticipada, no, sino que al finalizar el mes. Cualquier resolución emitida por la Oficina de Servicios Civil, dice, se debe notificar al interesado personalmente o por correo certificado, porque esto le da a la Oficina de Servicios Civil la certeza de que la persona sí recibió la notificación, ¿verdad? O que sí fue notificada. También la ley comprende un pago de gastos funerarios por el Ministerio de Finanzas. Entonces uno debe de ir a la Oficina de Servicio Civil cuando la persona beneficiada de la pensión fallece, ¿verdad? Y llevar sus comprobantes, sus facturas de cuánto fue lo que se gastó, ¿verdad? En servicios funerarios, y el Ministerio de Finanzas Públicas se los retribuye, los gastos realizados. No importa quién los hizo, ¿verdad? Toda vez compruebe de que sí, esa persona los hizo. Se debe comprobar la supervivencia cada año con un acta, ¿verdad? Cada mes de enero del año. O bien en los primeros 6 meses a los que son pensionados por orfandad o mayores de 18 años, pero que padecen algún tipo de capacidad, ¿no? De discapacidad o capacidad especial, ¿no? Según el artículo 54 y el artículo 42 del reglamento, se debe confirmar estar vivo ante los gobernadores departamentales y los alcaldes municipales o cónsules si vivimos fuera del país. Entonces, cada año hay una fecha, creo que es del 15 de diciembre al 15 de enero, todos los pensionados del Estado deben de ir a las gobernaciones departamentales o las alcaldías para que ahí le redacten un acta de sobrevivencia. Entonces, anteriormente uno la tenía que llevar a servicio civil, ¿verdad? En la actualidad no, inmediatamente en línea se envían todas esas actas, ¿verdad? Entonces, uno lo que tiene que hacer uno es llevar su DPI a cualquiera de estas instituciones, a gobernación departamental o a la alcaldía municipal de cualquier parte del país, y ellos en línea ya envían esas actas de sobrevivencia, porque si uno no las envía, inmediatamente a final de enero, porque como vence el plazo el 15 de enero, a finales de enero le suspenden la pensión, ¿verdad? Porque no está cumpliendo con este requisito. También según la ley, en este caso, RENAP debe informar en los primeros 10 días de cada mes a ONSEC los casos de defunciones, ¿verdad? Para que ONSEC suspenda esa pensión, porque si no, imagínense, fallece alguien y alguien de la familia bien puede estar recibiendo la pensión, ¿verdad? Recuerden ustedes que cualquier cosa se puede hacer también en las instituciones privadas con tal de obtener algún beneficio económico, ¿verdad? Entonces sí, existe esa línea de comunicación con RENAP, y entonces si las personas ya dependen de la viuda, son hijos menores de 18 años o con capacidades especiales, o padres del beneficiado si no está casado, o hermanos, sobrinos, ¿verdad? Ahí la ley especifica quiénes. Entonces ya van a ONSEC a hacer el trámite, llevan el acta de defunción para que la pensión entonces ya pase a esta persona que la ley autoriza que puede ser beneficiada. También la ley dice que estos procesos de pensiones van a ser según las posibilidades del Estado y que el Estado pues debe estar revisando estas partidas de jubilación y de pensión, ¿no? Para ir mejorando el proceso.
Según el artículo 57, los expedientes se pueden incinerar o destruir, pero se deben de sacar microfilms, ¿verdad? De los pasajes más importantes de estos expedientes de estas personas que están en esta situación de clases pasivas. Menos registros de tiempo, dice, de los servicios de los trabajadores. Es decir, eso sí se tienen que guardar porque son el comprobante de cuánto tiempo una persona aportó, ¿verdad?, al proceso normativo. Según el artículo 30 del reglamento, ahí nos dice qué documentos debemos de adjuntar en el expediente de las pensiones. Y si no, pues el formulario que dan en ONCETA, dice todas las certificaciones y documentos que tenemos que adjuntar. Entonces, esta ley es súper importante, ¿verdad? Porque va a regular precisamente este proceso de inactividad de las personas que en un momento dado pues fueron trabajadores del Estado. Entonces se regula eso y como maestros pues también entramos dentro de ese rubro, o los que trabajan entran dentro de ese rubro de pasar a ser jubilados del Estado, y por eso es que también se toma como una ley que tiene relación con educación, ¿verdad? Igual que la ley de educación, igual que la ley de servicio civil que ve los trabajadores del Estado activos. Esta ley ve los trabajadores retirados del Estado o inactivos. Entonces es muy importante, y de acuerdo a la pirámide de Kelsen, pues es una ley secundaria, es una ley ordinaria creada a través de un decreto legislativo por el Congreso de la República, que ya vimos cuáles son las etapas de ese proceso para que un proyecto de ley o una propuesta de ley llegue a entrar en vigencia en el país, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que tiene esta ley dentro de lo que es la educación del país, ¿sí?